el día de hoy. Tenemos como punto de agenda, tal y como se les hizo llegar a cada uno de ustedes, un grupo de delitos que son de superlativa importancia en la legislación penal guatemalteca y en la práctica forense de nuestro país. Así es que les ruego pues poner mucha atención. Vamos a ir siendo un poco más, diría yo, detallistas en los elementos que conforman cada uno de estos delitos, da la importancia que tiene. Se trata de los delitos que atentan contra el patrimonio. Aquí estamos hablando de hurtos, robos, estafas, apropiaciones indebidas, chantajes, usurpaciones, daños, etc. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues son delitos que desafortunadamente pues se dan constantemente en nuestro ámbito de cultura jurídica y tienen un impacto, diría yo, bastante importante y bastante grande en la práctica forense de nuestro país. De tal manera, pues, que nosotros vamos a abordar el día de hoy una serie de aspectos que son generales, que son comunes a los delitos contra el patrimonio, y espero pues poder iniciar hoy mismo con la clasificación legal de estos delitos que plantea nuestra legislación penal vigente a partir del delito de hurto, en el artículo 246 del Código Penal. En ese orden de ideas, diría yo que podemos principiar haciendo algunas reflexiones sobre el bien jurídico tutelado. La verdad es que en la doctrina se ha discutido sobre cuál será en estos delitos el nominativo más adecuado del bien jurídico tutelado, partiendo que en la legislación penal anterior nuestra, en 1936, se hablaba de delitos contra la propiedad y se discutió bastante pues si era o no el nominativo más adecuado. Hoy día, en cuanto al bien jurídicamente tutelado por el Estado en estos delitos, de acuerdo a la legislación penal vigente, el decreto 1773, que es nuestro Código Penal, se han denominado delitos contra el patrimonio. Creemos sinceramente, y también la doctrina lo considera así, que era mucho menos afortunado, mucho menos indicado hablar de delitos contra la propiedad. Sencillamente, la propiedad es un término mucho más restringido, mucho más limitante que lo que es el término patrimonio. Es decir, el término patrimonio es mucho más amplio. Y desde luego el término patrimonio encierra, entre otras cosas, el derecho y todo lo relativo a la propiedad. De tal manera, pues, que consideramos que indiscutiblemente el nominativo que tiene para el efecto el Código Penal vigente en la República de Guatemala es el más adecuado. Es el más adecuado y es lo más correcto. Hablar de delitos contra el patrimonio.
más que hablar de delitos contra la propiedad. Muy bien. Otro aspecto que me parece importante tratar previamente es sobre qué bienes recaen estos delitos contra el patrimonio. La verdad es que los bienes sobre los que recaen son en su mayoría, por no decir casi en todos estos delitos, se atenta contra los bienes muebles, excepto, podríamos decir, la usurpación y el delito de daños que afectan a los bienes inmuebles. Pero en la mayoría, en todos los demás, podemos decir, delitos, en todas las demás figuras delictivas, se trata de que el objeto del mismo son bienes muebles. Aquí tenemos que hacer una distinción muy clara y precisa en cuanto a lo que establece el Código Civil vigente en la República de Guatemala. Es decir, para que estemos claros a qué se denomina, a qué se le llaman bienes muebles y a qué se le llaman bienes inmuebles. Bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin detrimento de ellos mismos. Tal es el caso de un carro, por ejemplo, de un escritorio, todos aquellos objetos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. Contrario sensu, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse, que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Tal es el caso de los inmuebles, de las casas, de los terrenos, de las fincas. De tal manera, pues, que la mayoría de delitos, la gran mayoría de delitos que atentan contra el patrimonio, todos atentan contra bienes muebles, excepto, les decía, la usurpación y el delito de daños. De tal manera que cuando se refiere a delitos de hurto, robo, con fuerza en las cosas, apropiaciones indebidas, estafas, etcétera, afectan sobre bienes muebles. Y es importante reflexionar un tanto sobre esto, porque nosotros constantemente oímos decir en nuestro medio de cultura a las personas, por ejemplo, me robaron un terreno, me robaron un lote, me robaron una casa, me robaron una finca. No se pueden robar casas, lotes ni fincas, que les quede muy claro. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. Y vamos a ver que un elemento indispensable del delito de hurto y de robo, por ejemplo, de robo en este caso, es que el bien objeto del delito tenga que ser un bien mueble que pueda ser susceptible de trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. En ese orden de ideas, de manera estricta, stricto sensu, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, no pueden los terrenos, las fincas, las casas ser objeto de robo, propiamente dicho. Hay otros delitos, como vamos a ver, las usurpaciones, pero no precisamente el robo, porque el robo, cuando lleguemos a esta figura delictiva, vamos a ver que efectivamente pues requiere de que el objeto del delito tenga que ser un bien mueble. Entonces, pues queda claro que
Estos delitos recaen sobre bienes muebles, la gran mayoría. Inmuebles, algunos otros. Tal es el caso de la usurpación y el delito de daños. El delito de daños puede recaer sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Pasamos a otro aspecto. ¿Cuál es el delito tipo acá? También se ha discutido bastante en la doctrina a qué se refiere y cuál es el delito tipo. El delictipus penale, como llaman los tratadistas alemanes, del cual se desarrollan todos los demás. En principio se consideraba y se decía que el delito tipo, dentro de los delitos contra la propiedad, ahora delitos contra el patrimonio, que es el mejor término, era el delito de robo. Sin embargo, hay unidad de criterio en la doctrina y en los diferentes tratadistas, en los diferentes autores, que el delito tipo dentro de los delitos contra el patrimonio no es el delito de robo, no es el robo. ¿Cuál es? Es el delito de hurto, es el delito de hurto. La verdad es que el robo es el delito más grave, porque vamos a ver también en su momento que pues para que se cometa un delito de robo debe necesariamente tener como elemento esencial la existencia de la violencia anterior, simultánea o posterior, en el caso de la legislación penal guatemalteca, pero tiene que ser donde el sujeto activo se apodera, se apropia de las cosas muebles total o parcialmente ajenas a través de o mediante la violencia anterior, simultánea o posterior. Entonces el robo es el delito más grave, pero no es el delito tipo. El delito tipo es el delito de hurto, la sustracción subrepticia de una cosa de otra, donde no media precisamente violencia. Y es el que vamos a desarrollar, pues de acuerdo a la clasificación legal de nuestro código, tenemos que principiar desarrollando este tipo de figura delictiva. Muy bien. Entonces, tengamos claro, el delito tipo es el delito de hurto. Me parece importante que examinemos lo relativo al elemento interno de estos delitos. También se ha discutido y se discutió bastante en un momento en la doctrina en cuanto a la forma de actuar del sujeto activo, si estos delitos pues eran o podían ser eminentemente dolosos o también aceptaban las formas culposas. Sinceramente creemos y estamos concordando con la legislación penal guatemalteca que estos delitos son o deben ser delitos eminentemente dolosos. ¿Qué quiere decir? Que debe haber voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para cometerlos. Que debe haber propósito deliberado de cometer un delito de robo, de hurto, de estafa, etcétera, de daño, de usurpación. Es decir, debe haber mala fe. No podemos, es difícil, realmente es difícil hablar en este tipo de delitos contra el patrimonio de formas culposas. Es decir, que se pueda llevar a cabo un delito de
de esta naturaleza por imprudencia, por negligencia o por impericia. Creemos que es bastante difícil. Estos delitos realmente se trata de delitos únicamente dolosos, es decir, que el sujeto activo del mismo debe tener la mala fe, el propósito deliberado de cometerlos, voluntad y conciencia para ello. Entonces, eso es en cuanto, digamos, al elemento interno de este delito. Vamos a ver, creemos que también podemos o debemos hacer alguna reflexión sobre la naturaleza jurídica de este tipo de delitos. Y eso también es bien importante. No se discute, no hay discusión en la doctrina ni en nuestra legislación. Está muy clara en cuanto a la naturaleza jurídica. Estos delitos contra el patrimonio deben considerarse y son, mejor dicho, delitos de acción pública. Son delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos delitos contra el patrimonio son y deben ser perseguibles de oficio por parte del Estado. Perseguibles de oficio por parte del Estado. Es decir, no se necesita de denuncia o de querella de parte interesada. Aquí el Estado, a través del ente investigador, que es el Ministerio Público, debe perseguirlos de oficio, aun y cuando no exista ningún tipo de denuncia, ningún tipo de querella. Eso subraya, pues, la naturaleza jurídica pública de estos delitos. La naturaleza jurídica pública. Tal vez es importante también, previo a abordar estos delitos, hablar sobre algunas disposiciones comunes, como les llama el Código Penal. Hay dos disposiciones comunes que son de superlativa importancia para estos delitos. Una de ellas se refiere a las excusas absolutorias. Miren qué importante es esto. Excusas absolutorias. Es decir, en estos delitos de robo, de hurto, de estafa, profesiones indebidas, de daños, el código establece en el artículo 280 una exención de responsabilidad penal cuando se dan, por ejemplo, entre parientes, por ejemplo, entre hermanos si viven juntos. ¿Qué significa esto? Que no hay, bueno, vamos a leerlo tal y como lo describe el artículo 280 y luego lo explicamos. El artículo 280, que se refiere a las disposiciones comunes de la exención de la pena, dice así: exentos de la responsabilidad penal. Artículo 280. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Primero, los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas y los concubinarios. Es decir, que entre cónyuges, entre marido y mujer, no hay responsabilidad penal
por hurtos, robos, estafas, apropiaciones indebidas y daños. No hay responsabilidad penal. Sí hay responsabilidad civil, queda muy claro. O sea, tienen que de alguna manera pues devolver lo que se llevaron o el precio de lo que fuera, civilmente hablando. Pero lo que queda claro y debe quedar claro a ustedes es que no hay responsabilidad penal si se dan este tipo de delitos entre cónyuges o personas unidas de hecho, salvo pues que estuvieran separados eh, de bienes, ¿no? Segundo, dice los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. No hay estos delitos también entre ascendientes o descendientes, padres, hijos, abuelos, eh, o hijos, nietos y bisnietos. No se tipifican este tipo de delitos patrimoniales a que nos hemos referido anteriormente. 3 dice el consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra persona. Y luego en el 4 es importante que advertamos que dice los hermanos si viven juntos. Los hermanos si viviesen juntos. Es decir, que no hay responsabilidad penal por hurto, robo con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños si se cometen entre hermanos que vivan juntos. Hay exención de responsabilidad penal. Finaliza diciendo el artículo 280 que esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. No es aplicable a extraños que participen en el delito. Ahora, esto es muy importante. Y la gran pregunta es, bueno, ¿a qué se debe y por qué es que algunas legislaciones, dentro de ellas la legislación penal guatemalteca, tiene una exención de responsabilidad penal en estos delitos entre hermanos y viven juntos, entre padres e hijos, entre cónyuges? Esta excusa absolutoria es la toma y la decide el Estado en razón de mantener la unidad de la familia. Esa es la razón criminológicamente hablando. El Estado se inclina por mantener la unidad familiar, la unidad de la familia, y entonces ha planteado o ha dejado planteada la exención de responsabilidad penal por estos delitos. No así la exención de responsabilidad civil. Es decir, que si un hermano le hurta o le roba a otro hermano pues su camisa, su reloj o qué sé yo, pues tendrá que pagársela, civilmente hablando, o tendrá que devolvérsela o qué sé yo. O sea, esa es la responsabilidad civil. Lo que no hay es responsabilidad penal. Y esto pues es bastante importante, y cuando lo planteamos en las clases, pues muchos de nuestros estudiantes, de nuestros oyentes, pues se admiran, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que entre hermanos no se pueda negar este tipo de delitos de robo, hurto, de daños o de estafas? Efectivamente es así, pero es porque hay una excusa absolutoria. ¿Recuerdan ustedes qué son las excusas absolutorias? Las excusas absolutorias son eximentes de responsabilidad penal por razón de parentesco. Son eximentes de responsabilidad penal
que decide el Estado, en este caso el Estado de Guatemala, en razón de parentesco, para evitar de alguna manera problemas entre la familia. En otras palabras, para mantener de alguna manera la unidad familiar. Que estos tipos de problemitas que puedan darse, pues esos atentados patrimoniales no puedan incidir en las fracturas o en la disgregación de la familia. Y esto hay que aclararlo porque pues para muchos de ustedes saber esto es bastante admirable por primera vez, ¿no? Eso es en cuanto pues a una disposición común en estos delitos respecto de la responsabilidad penal. Y luego el 281 también se refiere a una disposición común y específicamente se refiere al 281 al momento consumativo de estos delitos. La verdad es que cuando en la doctrina se discutía o se hablaba del momento consumativo de delitos patrimoniales, regularmente se hablaba de tres teorías, digamos así. Dos teorías que son extremadamente opuestas y una teoría que es ecléctica. Recuerdo que una de las teorías respecto de en qué momento se consumen de estos delitos, una teoría de las extremistas es la teoría del contacto. Y esta teoría del contacto, pues, asume que estos delitos se deben considerar consumados con el solo hecho de que el sujeto activo los toque. Es decir, si un sujeto se quiere hurtar un libro, por ejemplo, o un lapicero, o qué sé yo, inmediatamente que lo toque, el delito está consumado. Es la teoría del contacto. Es decir, se consuma el delito en el momento de tocar el bien objeto del mismo. Alguien quiere robarse o hurtar un carro. Desde el momento en que toca el carro, el delito está consumado. Es una teoría extremista, teoría del contacto. Pero hay otra que es también extremista y que es el otro extremo. Y esta considera que este tipo de delitos se debe considerar consumado hasta que el objeto del delito esté en el preciso lugar que el sujeto activo le tenía preparado. Hasta el momento en que el objeto del delito se consuma, hasta el momento en que esté al lugar que el sujeto activo le tenía destinado. Por ejemplo, si alguien está en la clase y quiere llevarse o pretende o tiene la intención de llevarse un libro, el libro de un compañero, y entonces dice, voy a esperar que no esté el compañero ahí para tomar el libro, que sería un hurto. Pero el libro lo quiere él para llevarlo a la biblioteca de su casa, a la librera de su casa. De acuerdo a esta teoría, ese delito no está consumado, el hurto o el robo del libro, por ejemplo, hasta que el libro no esté en la librería, en la librera, mejor dicho, de la casa del sujeto activo, hasta que no esté dentro de su biblioteca. Son teorías total y absolutamente extremistas. Hay una tercera teoría, que es una teoría ecléctica, intermedia,
que si no estoy mal es la teoría de Pesina, un tratadista de derecho penal Pesina, que es una teoría ecléctica en relación a estas dos, y que es precisamente, vean ustedes, la teoría que adopta el Código Penal de Guatemala. El Código Penal nuestro, en el artículo 281, adopta la teoría de Pesina. Y veamos qué dice. Artículo 281. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderaren de él. Bien, qué interesante. Este delito, entonces, estos delitos para el Código Penal de Guatemala se consuman en el momento en que el sujeto activo tenga el bien bajo su control. Ya lo tenga bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo. Aún si fueran despojados del mismo después, aún si los abandonaren o lo desapoderaren del mismo. Esa es la teoría de Pesina, como les decía, que es una teoría ecléctica entre las dos antagónicas que hemos visto. Esto, digamos, son entre los puntos más relevantes que podemos analizar o que podemos decir y podemos reflexionar antes de principiar a analizar cada uno de los delitos de acuerdo a la legislación penal nuestra. De acuerdo pues a nuestra legislación, a nuestra clasificación legal, el código principia en el artículo 246 a partir del delito de hurto, que precisamente, como les decía, el hurto es el que se considera el delito tipo. Y en el delito de hurto, el artículo 246 establece: hurto, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, está claro, total o parcialmente ajeno, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Es importante advertir que el delito tipo, que es el hurto, parte diciendo quien tomare. Parte diciendo quien tomare, es decir, el verbo tomar. Y al decir el verbo tomar, está liberando al mismo de lo que puede hacer cualquier tipo de violencia. Quien tomare sin la debida autorización. Es decir, sin ningún tipo de violencia, porque vamos a ver que cuando veamos ahorita más adelante el robo, en el robo no habla de tomar, habla de apoderarse, y ese apoderamiento lleva implícita violencia. Para la legislación penal guatemalteca, la violencia puede ser anterior, simultánea o posterior, pero esa es la diferencia sustancial que ustedes deben advertir ya entre el hurto y el robo. En el robo no hay violencia. La doctrina dice que en el hurto no hay violencia, en el robo sí hay violencia. En el hurto dice la doctrina que es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Es decir, llevarse una cosa sin que se den cuenta.
subrepticiamente. Ese es el hurto. Y por eso les comentaba en alguna oportunidad que también tenemos que advertir cómo nosotros, pues en nuestro medio de cultura, muchas veces esto no lo aquilatamos y no hablamos bien. Alguien llega a su casa y se da cuenta que no lleva su cartera, su billetera. La busca y no la encuentra y dice, me robaron mi billetera. Saber dónde me la robaron. No se la robaron. A él le hurtaron su billetera. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dio cuenta. Es precisamente el hurto, la sustracción subrepticia de una cosa de otra. Entonces el artículo 246 habla de quien tomare. Ese tomar es sin ningún tipo de violencia, sin debida autorización, y luego dice, eso es muy importante, cosa mueble. O sea que para que se hable de un hurto, tiene que ser una cosa mueble. Solo se pueden hurtar las cosas muebles, aquellas cosas que puedan ser trasladadas de un lugar a otro sin destruirse, aquellas cosas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin menosprecio o menoscabo de ellas mismas. Porque el código claramente dice que tiene que ser una cosa mueble. Y luego dice una cosa mueble total o parcialmente ajena, que tiene que ser ajena, total o parcialmente. ¿Por qué decimos, bueno, totalmente ajena quiere decir que no sea de uno? Pero ¿a qué se refiere cuando dice o parcialmente ajena? Parcialmente ajena porque vamos a ver al final de este delito de hurto que se habla en nuestra legislación de lo que puede ser el hurto impropio. El hurto impropio, es decir, en llevarse o en hurtar cosas que son de uno. Y esto es difícil al principio de comprenderlo. ¿Cómo así? ¿Yo me puedo hurtar o robarme mi propio carro? Sí. Y es lo que se llama el hurto o el robo impropio. Mi propio carro, yo me lo puedo robar. ¿Cómo? ¿En qué situación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo mi carro lo he dado en arrendamiento legalmente por un año y me han pagado el arrendamiento de un año? Y hemos hecho una escritura pública de arrendamiento. El carro es mío, está a mi nombre. El título de propiedad está a mi nombre. Pero yo, desde el momento en que lo doy en arrendamiento por un año y que me pagan el arrendamiento, ese carro no está legítimamente en mi poder. ¿Qué pasa si en una oportunidad yo no tengo carro y necesito un carro y encuentro mi carro parado en el parqueo de la universidad? Yo tengo otra llave, porque es mi carro. Abro el carro y me lo llevo. Yo soy el propietario del carro. Pero ese es un delito, porque el carro es una cosa mueble total o parcialmente ajena. En ese momento es parcialmente ajena, porque legítimamente lo tiene otra persona en su poder, que lo ha arrendado y ha pagado arrendamiento por un año. Yo no lo podía llevar. Entonces, por eso es que el delito tipo habla de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Y luego dice, será sancionado con prisión de unos 6 años. Inmediatamente el artículo 247 habla del hurto agravado. Y dice, es hurto agravado. Primero, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Si es un doméstico o interviene una persona con grave abuso de confianza, el delito de hurto se agrava. Segundo, dice, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública.
o privada o de peligro común, después de un terremoto o de un fuerte temblor, un fuerte sismo, en que la gente sale corriendo y deja abandonadas sus cosas. Bien dicen acá, unos en la pena y otros en la pepena, ¿no? Eso se dio, ¿no?, al terremoto del 4 de febrero del 76, mientras que unos estaban con la pena, pues, de haber perdido incluso familiares, otros aprovecharon para saquear las casas o las tiendas o los almacenes, qué sé yo. Eso es un hurto, pero es un hurto agravado, cuando fuera cometido aprovechándose de la calamidad pública. Luego el numeral 3 dice: cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en el edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el delito de allanamiento de morada. Entonces aquí en el numeral 3, el código está diciendo que se tratará de un hurto agravado cuando se comete en el interior de una casa, pero también se refiere casa, habitación o morada, ¿sí?, para que quede lo más amplio posible. O para ejecutarlo, dice, el agente se quedare subrepticiamente, o sea, sin que lo vean, en el edificio o lugar destinado a la habitación. Salvo, dice, salvo que se tratara de un concurso de delitos entre el hurto y el allanamiento de morada. Pero si no hay allanamiento de morada, solo se trata de hurto, se habla de un hurto agravado. Luego sigue el numeral 4 y dice: cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. O sea, cuando se utilizara ese tipo de instrumentos para abrir, digamos, una casa y sacar algo, pues se va a hablar entonces de un delito de hurto agravado. En el numeral 5 dice que es hurto agravado cuando participaren en su comisión 2 o más personas. Si es una persona, no hay hurto agravado, pero si ya son 2 o son más personas, entonces se agrava el hurto. Dice: cuando participaren en su comisión 2 o más personas, una o varias, fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. En el numeral 6, es agravado cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Es decir, cuando se trate de este tipo de hurtos de objeto o dinero de viajeros, pues, o se lleve a cabo en vehículos, en estaciones, en muelles, en hoteles, en pensiones o casas de huéspedes, ahí se habla de hurto agravado. En el numeral 7 dice: cuando fueren cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico, o destinadas al uso o ornato público. Bueno, aquí también se agrava la responsabilidad penal y la pena del hurto cuando se trata de cosas religiosas o militares. Sin embargo, vamos a ver cómo en el año 94, si no estoy mal, se adicionó, eso lo vamos a ver más adelante, un artículo 255 bis, donde habla de los hechos sacrílegos y habla, pues, de que
cuando se trata de objetos o materiales destinados al culto, como imágenes, sacramentos en bulto, pintura, vasos sagrados, cálices, cupones, patentes, etcétera. Vamos a ver más adelante. Entonces se comete pues un delito que se llama de sacrílego. Esa fue una modificación que se hizo. Pero en todo caso, previa a esa modificación, pues se tenía la agravante cuando se tratara de objetos, pues, de cosas religiosas o militares o de valor científico o artístico. En el 8 dice que es agravado si el hurto fuere de armas de fuego. Si el objeto del delito son armas de fuego, el delito se agrava. En el 9 dice si el hurto fuere de ganado, si lo que se roban es ganado, semovientes, una vaca, un toro, terneros, etcétera, caballos. Esto es lo que se llamaba en la doctrina abigeato, o el delito de cuatrería, cuatrero, ¿no? Abigeato. Eso se agrava también en la legislación penal. Y 10 dice, cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. Ahí también se agrava. Luego se reforma el numeral 11 en el decreto 3396 que les decía. Y el numeral 11 de las agravantes queda así. Se agrava el hurto cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso. Si los vehículos hurtados fueran llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del delito, del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Muy bien. Y luego, pues, se establece un último párrafo en el decreto 2096, donde pues se habla de la pena. Dice que el responsable de hurto agravado, son todos los que hemos mencionado hasta ahorita, al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años. Recuerden que el hurto tiene de 1 a 6 años, el hurto como figura genérica, de 1 a 6, pero si es agravado, queda de 2 a 10 años. Muy bien. Luego el artículo 248 se refiere al hurto de uso. Ahí hay un dolo específico, debe haber un dolo específico. El propósito de hurtar un objeto mueble con el solo propósito, con la sola intención de usarlo y luego devolverlo o dejarlo abandonado, de tal manera pues que se advierta que es el propósito del sujeto era nada más, el sujeto activo era usarlo. A eso se llama hurto de uso. Y dice así el 248. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones, el lugar
y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro, eso es muy específico, es decir, hurtar un carro con el objeto nada más de llevar a cabo un plagio o secuestro, o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otro delito. Es decir, de 2 a 5 años por el delito de hurto de uso, sin perjuicio pues, de las otras responsabilidades que se den por el delito de plagio o secuestro, por ejemplo. Y el artículo 249 se refería al hurto de fluidos. Este artículo 249 fue modificado por el decreto 8 del 2023 y sufrió pues severas modificaciones. Esto se refiere al hurto de fluidos. El artículo 249 decía que cometía el delito, o dice que se comete el delito de hurto de fluidos, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Era, digamos, la figura matriz, era la figura originaria, donde decía que la pena era, imagínense ustedes, una multa de 200 a 3,000 quetzales. Pero es a partir del año 23, o sea, hace año y medio, en que sufre una modificación por el decreto 8 del 2023. Y ahí se adiciona lo que se denominó artículo 249 bis. Y el 249 bis, que se refiere al hurto de fluidos cometido por grupos delictivos organizados u organización criminal. Así dice el 249 bis. Y dice, quien formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de 100,000 quetzales. Fíjense ya pues la grabación de esto, de acuerdo al 249 bis, ya es una prisión de 4 a 8 años. Imagínense la gran diferencia de cómo originalmente se había sancionado pues con una multa de 200 a 3,000 quetzales. Ahora, si se tratara pues del hurto de fluidos cometido por grupos delictivos organizados o organizaciones criminales, ya tendrán una pena de 4 a 8 años y una multa de 100,000 quetzales. Así es el 249 bis. Pero también se adicionó el 249 ter. Y el 249 ter se denominó hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales. Y quedó de la siguiente manera. Quien sin estar debidamente autorizado como distribuidor final efectuare cualquier manipulación no autorizada desde la red de distribuidor final hacia algún punto de suministro, o bien se beneficiara de energía eléctrica a través de la manipulación ilegal de la red, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 5 a 10,000 quetzales,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa que corresponde. Así quedó la adición que se hizo del 249 ter. Y no quedó ahí el asunto. Todavía se creó otro tipo delictivo más. Se adicionó el 249 cuater. Y a este 249 cuater se le denominó cobro ilegal de energía eléctrica. Y dice así: quien cobrare o recaude sumas de dinero derivadas del suministro de energía eléctrica sin estar autorizado por el distribuidor final, de cuya red provenga el suministro, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 10,000 a 50,000 quetzales, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponde. Es decir, pues, como ustedes ven, al artículo 249 original se le adicionó en el año 23 el 249 bis, el 249 ter y el 249 cuatro. Y finalmente, pues, tenemos el delito de hurto impropio, que era específicamente al que me había referido antes. Hurto impropio, dice: el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Es decir, es el hurto impropio. Es decir, hurtar uno mismo su propio carro. El dueño de una cosa mueble, el dueño de un carro, por ejemplo, que lo sustraiga de quien la tenga legítimamente en su poder. Él es el dueño del carro, es el propietario, sí, pero lo ha dado en arrendamiento por 1 año. Y luego, pues, encuentra el carro y se lo lleva. Eso es un hurto impropio. Y se llama impropio porque el dueño es él mismo, pero el carro no está legítimamente en su poder. Y no está legítimamente en su poder porque lo había, pues, trasladado a otra persona. Muy bien, esto es en cuanto a la clasificación legal que el Código Penal nuestro establece respecto del delito de hurto. Y vamos a ver en la siguiente clase, vamos a seguir con cada uno de las demás figuras delictivas. En este caso nos tocaría el robo. Pero me adelanto para que ustedes vean que el robo casi tiene las mismas figuras que el hurto. Lo único que es que el robo hay violencia. Y en el hurto no hay ningún tipo de violencia. Es la sustracción subrepticia de una cosa de otra, el tomar sin violencia. También vamos a ver cuando examinemos el próximo día de clase del robo que hay violencia cuando se da el apoderamiento con violencia. Y así vamos a seguir analizando, pues, despacio cada una de las demás figuras delictivas contra el patrimonio hasta que finalicemos con el delito de daños. Bien, muchas gracias por su atención. Seguimos el próximo día. Que estén muy bien, pasen feliz tarde.